Estamos de regreso en la California. Sí, mire, me estaba poniendo al día aquí sobre pues todos estos escándalos también políticos que están ahorita a la orden del día en nuestro país. Roberto Quijano es abogado, es analista político, es catedrático universitario. Roberto, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Ada. Aquí para platicar de diversos temas, en específico el tema de Venezuela. Así es, y le decía yo, oye, ya no sabemos, hablamos de otros países, pero también tenemos lo propio en México, ¿no? Son tantas las crisis que ocurren en todas partes que es difícil sentarse, ponerse a estudiar y entender qué es lo que está pasando. Así es. Y en este caso, el de Venezuela es muy importante. ¿Por qué? Porque el tablero geopolítico ha cambiado. Desde Trump 2.0, es decir, el Trump que se inaugura a inicios del 2025, trae una jugada geopolítica por completo distinta a la que tenían sus antecesores. En este caso, obviamente antes tenían como objetivos Medio Oriente, Europa del Este, China, por ejemplo, pero en este caso vemos a un Trump que es mucho más asertivo en su patio trasero, y su patio trasero es Hispanoamérica, es México y es particularmente Venezuela. Exactamente. ¿Cómo ves el panorama ahorita? Pues la realidad es que ya están flotas americanas ahí, hay quienes dicen que están a punto de entrar. Se ha movido mucho el tema mediático, Roberto. Por supuesto, a las pruebas me remito. Maduro ha sido designado como un narcoterrorista, un colaborador de narcoterrorismo. Tiene una recompensa de $50 millones, quizá la más alta en historia de Estados Unidos. Tiene ya denuncias o lo que ellos llaman indicios penales en las cortes de Estados Unidos, precisamente por esta colaboración con la delincuencia organizada. Es designado como el jefe del cártel del Sol, de los Soles, y colaborar con el Tren de Aragua. Entonces, y hemos visto ya estas movilizaciones precisamente en el Caribe, que es el mar que colinda con Venezuela, para precisamente detener a estas embarcaciones que se dirigen a Estados Unidos, sea con migrantes o sea con sustancias ilícitas. Exacto. A ver, Roberto, hablabas de este tablero geopolítico. ¿Qué representa Venezuela en el patio trasero, como tú decías, de Estados Unidos? O sea, es un país interesante en cuanto a petróleo, en cuanto a recursos minerales, etcétera, etcétera, ¿no? Por supuesto, Venezuela tiene alguna de las reservas petroleras más grandes del mundo, no tiene refinerías. Estados Unidos sí tiene refinerías, sin embargo, hay un tipo de petróleo crudo que solamente se encuentra en Venezuela, el cual Estados Unidos está muy interesado. Como tú sabrás, también a un lado de Venezuela se encuentra Guyana, que tiene territorio disputado precisamente por este país y también por Venezuela, y ahí también se encuentran algunos yacimientos petroleros muy importantes. Vemos a una empresa petrolera como lo es Exxon, que ya tiene operaciones de extracción en Guyana. Entonces, vemos cómo se empieza a complicar esto. No nada más es un tema geopolítico, sino también es un tema energético. Totalmente. ¿Crees que logren entrar las tropas a Venezuela? ¿Qué los está deteniendo? Porque vemos muchas voces, tanto de dentro de Venezuela como fuera de Venezuela, ¿no? Estos días son cruciales, hay que prestar atención a lo que ocurra. Ya vimos que Estados Unidos sí está dispuesto a movilizar sus activos militares cerca de las costas de Venezuela, sí tomar represalias en contra de estas embarcaciones que traen migrantes y sustancias ilícitas. Hasta ahorita no hemos visto una incursión directa en el territorio venezolano, sin embargo, veremos. ¿Por qué? Porque no es tan sencillo realizar una invasión así como le hicieron en D-Day, ¿verdad? En la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, Estados Unidos puede usar a su marina, puede usar a sus fuerzas aéreas, precisamente para empezar estas incursiones, ya sea directamente o comenzar una negociación, sea que, por ejemplo, el ejército de las Fuerzas Armadas de Venezuela estén dispuestas a entregar a Nicolás Maduro. Por lo pronto, no vemos eso. Quizás se calmen las aguas, quizás se llegue a una negociación. Trump es un hombre muy pragmático, entonces está dispuesto a, creo yo, esa es su moralidad geopolítica, a que si lo dejan ingresar a Venezuela para quedarse con el petróleo o el de Guyana, que dejen a Maduro en su lugar. Exacto. Pero, a ver, se habla ya incluso de pactos con Rusia en cuanto al tema del petróleo. ¿Crees que se pueda cambiar todo este panorama en Venezuela? Bueno, creo que el tema de Rusia es muy importante considerar porque Rusia ha sido un aliado incondicional de Venezuela por mucho tiempo. Vemos cómo cambia ahorita con Trump 2.0. Recordarás que hace unas semanas hubo una cumbre entre Trump y Putin en Alaska. Y entre otras cosas, no conocemos cuáles fueron los acuerdos, que muchos son secretos, pero vemos que a raíz de esa cumbre se da este reacomodo en el tablero geopolítico. Vemos a una Rusia mucho más agresiva en contra de Ucrania, sin que Estados Unidos ya condene como anteriormente lo hacía, pero también vemos un Estados Unidos mucho más agresivo con Venezuela y no vemos a una Rusia que salga a defender a Venezuela. Entonces, básicamente,
Estados Unidos le dijo a Rusia, tú haz lo que quieras con Ucrania, y Rusia le dijo a Estados Unidos, tú haz lo que quieras con Venezuela. Ya se repartieron el paquete. Se están repartiendo todo el mundo, exactamente. A ver, las potencias necesitan terminar ahí sus operaciones militares, energéticas, geopolíticas. Entonces, estamos viendo en tiempo real el reacomodo del tablero geopolítico. ¿Cómo está el tablero ahorita? Digo, creo que es bien importante entenderlo porque también viene un nuevo, la revisión del tratado. No sabemos si van a estar nuevamente México, Canadá y Estados Unidos o no. O sea, está interesante todo esto, ¿no? Los dos más grandes dolores de cabeza de Estados Unidos en este momento son Venezuela y México. ¿Por qué? Por todo tipo de razones. Ambos países acumulan una serie de problemas que representan para Estados Unidos. Por ejemplo, Venezuela, ya lo acabamos de abarcar. El tema de México, ¿qué te digo? Todos los días recibimos noticias nuevas. ¿Y qué tienen en común ahorita México y Venezuela? Precisamente estas acusaciones de narcoterrorismo. Esto es muy importante que la gente entienda. ¿Por qué? Porque faculta al gobierno de Estados Unidos y a sus diferentes agencias a que tome represalias de forma extraterritorial. Es decir, no solamente aquellas personas que viven y residen y hacen negocios en Estados Unidos, pero en el momento en que tú recibas un depósito, un mensaje de texto, una llamada de cualquiera de estas personas, organizaciones que han sido consideradas como narcoterroristas, tú ya estás en problemas ante la ley de Estados Unidos. Entonces, lo que digo a la gente, mucho cuidado con quién hagas negocios en estos días. Pueden ser negocios muy jugosos, pero si tú te ves implicado con alguna de estas personas o alguna de estas sociedades acusadas por el gobierno de Estados Unidos, vas a estar en serios problemas. ¿Qué podemos leer, Roberto, de lo que está pasando? Cada vez salen más nombres de políticos, cada vez hay más escándalos políticos en nuestro país. ¿Qué estamos leyendo de esto? Se está destapando la cloaca que por años, por décadas, por generaciones, hay que decirlo, sí ha agravado en los últimos 6 años, porque no se hizo nada, se dejó crecer el problema, y vemos a un Estados Unidos mucho más asertivo en tomar medidas en contra de estas personas, en contra de sus organizaciones. Y vemos que, ¿cuál es el arma más poderosa que tiene Estados Unidos? El dólar. El dólar, su sistema bancario. Todo el mundo quiere usar dólares para transacciones comerciales, todo el mundo quiere tener cuentas en dólares. Por lo tanto, Estados Unidos utiliza esto como su más grande activo. En el momento que tú quieres hacer transacciones en dólares, tú ya estás sujeto a las leyes de Estados Unidos. Por lo tanto, a Estados Unidos lo que más les importa, pues por supuesto, es el dinero, que pagues impuestos, ¿no? Entonces, si vemos que todas estas personas, todas estas organizaciones se ven implicados en operaciones de lavado de dinero, en evasión de impuestos, en fraude, en actividades ilícitas, por supuesto que van a ir por ti. Y Estados Unidos ya tiene 20 años con el Patriot Act, el Acta Patriota, precisamente para ir por ellos. Antes iban por organizaciones islamistas o se van por todos. Pero a ver, una cosa es señalar y decir, oye, tú tuviste o estuviste en contacto con ciertas personalidades, pero de ahí a que haya una consecuencia legal, ¿qué podría suceder? Bueno, precisamente por la delicadez que ellos consideran que es el terrorismo y estas organizaciones, ellos dicen, nosotros podemos tomar medidas unilaterales, aunque tengamos pruebas que tú no tienes conocimiento, que nada más están reservadas para las agencias de Estados Unidos. Nosotros ya en ese momento podemos tomar represalias y como todos están conectados al mundo digital, al mundo bancario, dan una orden y te cierran todas tus cuentas y lo siento, tú ya no puedes acceder a tus cuentas bancarias, tú ya no puedes hacer pagos a proveedores, tú ya no puedes cubrir los pagos de tus compañías. Entonces Estados Unidos actúa así y déjate digo que la semana pasada estuve en un seminario con con personas que han colaborado con Estados Unidos y dicen que andan muy agresivos y van por todos, y van por todos y que la cloaca es mucho más grande de lo que creemos. Eso es en cuanto al tema de los empresarios, pero ¿y los políticos? Los nombres de políticos que han salido, Roberto. Bueno, ahí sí Estados Unidos, para que veas, es un poco más precavido porque hay muchos políticos en funciones que están implicados en Venezuela y en México. Entonces, Estados Unidos tiene que ser muy cauteloso, por eso hemos visto estas visitas recientes de Marco Rubio, de los subsecretarios, muy activos, precisamente a reunirse con las autoridades mexicanas, particularmente con la presidenta Sheinbaum y el secretario Omar García Harfuch, para comunicarles de antemano lo que va a pasar. Entonces, por eso, si te fijas, al día siguiente de las visitas de Marco Rubio, los subsecretarios, es cuando se dan los anuncios, como para amortiguar y decirle, oye, mira, va a pasar esto, te estoy dando la cordialidad de informarte, porque puede tener grandes repercusiones mediáticas y políticas. Así es. Híjole, Roberto, pues estamos más
entrelazados de lo que pensamos, ¿no? Y sobre todo por el tema, creímos que es en Venezuela, pero no, estamos muy entrelazados, ¿no? Ese es el tema. Venezuela y México colaboran activamente en todos estos temas de la delincuencia organizada, malamente. No solo eso, sino que México ha sido un gran aliado político de Venezuela estos últimos 6 años. Por lo tanto, es que Estados Unidos se toma estas medidas mucho más asertivas, mucho más agresivas. Por último, Roberto, a manera de reflexión y de conclusión, ¿crees que pase algo positivo para ambos países, Venezuela y México? Esperemos. La realidad es que Estados Unidos está defendiendo sus intereses. No está luchando ni por el pueblo venezolano ni por el pueblo mexicano. Si hay estos efectos secundarios, que hay un beneficio, dígase, una democratización en Venezuela, que baje la violencia en México, se recibe con mucho beneplácito. Sin embargo, el mexicano y el venezolano promedio deben entender que Estados Unidos está en la defensa de sus intereses geopolíticos, energéticos y económicos. Nada más. Hasta ahí. Hasta ahí. Roberto Quijano, interesante, pues si te parece, seguimos haciendo agenda. Aquí estoy seguro que habrá mucho de qué conversar en los siguientes meses. Ya no sabemos por dónde empezar. Exactamente. Tus redes sociales, ¿dónde te leemos? Bueno, me pueden encontrar aquí todos los lunes, editorialista aquí en Síntesis. Me pueden encontrar en X como Roberto Quijano Luna. Perfecto, gracias, Roberto. Gracias. Gracias. Pausa comercial y regresamos.